El diezmo es una orden que le dio Dios al pueblo de Israel para el sustento de los levitas, quienes eran los sacerdotes encargados de ministrar en el templo, esto es, en Israel, en Jerusalén. Entonces, estoy hablando de muchos años atrás. El pueblo de Israel, conformado por 12 tribus, todos descendientes de Jacob, Dios les dio o les repartió tierras a 11 de esas 12 tribus. Y a la tribu faltante, que sería la tribu de Leví, no le repartió tierras por cuanto ellos no iban a trabajar labrando la tierra ni cuidando animales, sino que ellos iban a dedicarse por completo a el servicio en el templo de Dios. Entonces Dios le pone al pueblo de Israel como mandamiento traer los diezmos, que no era, por cierto, en dinero, sino que era el 10% del fruto de esa tierra, de la agricultura o del ganado, y entonces, especialmente creo que era de la tierra, ¿no, Carlos? No, era también del ganado, y el diezmo, si me permites, era no solamente para los levitas, sino para los pobres, los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Era que se pagaba un diezmo trienal, y el otro era el diezmo personal, que se beneficiaba el propio ofrendante. O sea, el diezmo era para el ofrendante y después se daba el diezmo del diezmo para el levirato. Ahora bien, nosotros tenemos que pensar, Jorge, que ese trabajo que hacían los levitas, aunque era un trabajo espiritual, era un trabajo material muy importante, y es el trabajo y el oficio de carnicero. Esto es muy importante. Había rejillas abajo que recibían en unos ductos especiales todo el derramamiento de la sangre de los corderos. Después tenían que cortarlos en pedazos, seccionarlos, tenían que ponerlos sobre el altar para quemarlos. En fin, el fuego tenía que ser alimentado durante 24 horas. Había turnos para eso, de manera que era un oficio, y el oficio era el de carnicero. Y esto pues es una cuestión que nadie se imagina. Se imagina que eran unas personas que estaban leyendo la Biblia y que no trabajaban. Era un trabajo fuertísimo. Tenemos que pensar que había cientos de miles de personas que venían a presentar los sacrificios para el perdón de sus pecados, bien sea en la parte del ganado mayor, del ganado menor, de las aves, que eran las tórtolas, los palominos, y también era la parte de la ofrenda vegetal. Entonces todo esto lo tenían que hacer y preparar, menos la confesión de pecados y el degüello del animal, de los distintos animales, que lo hacía el ofrendante y no el sacerdote y no el levita. Tenían que ayudar al sacerdocio los levitas para hacer esto. Entonces tenemos que centrarnos bien claro en el oficio que hacían ellos, y que los diezmos trienales eran aquellos que se daban para sustentar a la gente menesterosa, la que no tenía, pues. Entonces iba allí al alfolí de Dios y sacaba para su alimento, y se suponía que ese alfolí tenía que estar lleno. Entonces, este es el reclamo que le hace Dios en Malaquías. No es que Dios llegue y maldice a los que no dan los diezmos, no. Y entonces esto obviamente era para un pueblo especial que era administrado por Dios. Era un gobierno teocrático. Entonces esta era una especie de IVA que se tenía que pagar, de impuesto que se tenía que pagar. Pero el diezmo personal era para ver en qué medida Dios había bendecido al ofrendante. Porque él dijo, no se presentará delante de mí ninguno manivacío. Esto lo pueden leer en la primera parte, la apertura del primer libro de Samuel. Allí está cómo fue este hombre, para eso está pues la historia redactada. Ese es el típico disfrute de un diezmo que lo hace el propietario del diezmo.
Esto es muy importante. El propietario del diezmo hace eso. Entonces el Caná, como era un hombre fiel y tal, Dios lo había bendecido mucho, iba allá y estaba una semana donde estaba el arca, y entonces pues ahí disfrutaba con su familia completa este asunto, y hacían sus peticiones, sus ruegos y todo, y después se regresaba. Y están las explicaciones, pues. Pero era en beneficio de quien lo daba el diezmo, no era para otro, era para él mismo. Esto es importante de aclarar. Una cuestión importantísima respecto al diezmo, y el drama aquí es que el diezmo es una obra de la ley, la cual ya ha quedado caduca la ley porque Cristo la cumplió en la cruz, en el Gólgota. Entonces, este es el drama legal, que nosotros tenemos que entenderlo, porque está ahí en la Biblia. ¿Para qué se escribió? ¿Para qué Pablo escribió la epístola a los romanos? Pues para que nosotros entendiéramos de jurisprudencia divina. Y esto no es una cuestión difícil de entender. Un poquito lenta, sí, pero vamos aprendiendo, vamos tomando nota y vamos obedeciendo. Entonces, nuestra doctrina está particularmente ubicada, y de allí nos nutrimos en los mandamientos, en qué debemos hacer y en qué no debemos hacer. Nuestra ley es la ley de la libertad. Y por favor, cuando yo hablo de ley de la libertad, que nadie se atreva a pensar en la ley del libertinaje, porque yo no hablo del libertinaje, lo cual lo hacen las personas que no tienen el Espíritu Santo.